¿Quién ganaría si Nayib Bukele y Barbecue se llegaran a enfrentar? Nayib Bukele está dispuesto a enfrentarse al hombre más poderoso de Haití, Jimmy Cheritier, alias Barbecue, el líder de la organización criminal que se ha apoderado de Haití. Bukele no tiene miedo de enfrentarse a él, a pesar de todo el terror que siembra el líder criminal en ese país. Vivimos imágenes similares en El Salvador hace unos años, pandillas bañándose con la sangre de los cráneos de sus víctimas. Todos los expertos dijeron que no podían ser derrotados porque eran una parte intrínseca de nuestra sociedad. Ellos estaban equivocados, nosotros los aniquilamos, dijo el mandatario salvadoreño. Pero ¿quién ganaría si Nayib Bukele y Barbecue se llegaran a enfrentar? Vamos a analizar el tema. Primero, ¿cuáles son las principales ventajas de las fuerzas de Barbecue? Número 1. En este caso no se trata de dos pandillas divididas, como era en El Salvador. Estas más de 200 pandillas están unidas y tienen un mismo propósito. Número 2. Están fuertemente armadas. Se aprovechan del tráfico de armas, las importan principalmente de Florida. Además, obtienen su financiamiento de la extorsión, el gobierno y la población en general. Número 3. Son muchos más. En El Salvador se estimaba que la cantidad de pandilleros era de 60,000, sin embargo, en Haití la cifra es mucho mayor. Las más de 200 pandillas superan sin problema a todos los policías y militares de El Salvador, teniendo en cuenta que Nayib Bukele no enviaría a todos los soldados del país. En El Salvador hay cerca de 40,000 soldados, siendo el gobierno con el ejército más grande de la región. Pero bueno, ahora hablemos de las ventajas del ejército salvadoreño. Número 1. Los uniformes de última generación. El ejército salvadoreño está dotado de nuevos uniformes militares con la más reciente tecnología. Los cascos y chalecos balísticos son altamente resistentes y de última generación, lo que les ofrece a los soldados una gran ventaja en el campo de batalla. Número 2. Tecnología militar. El gobierno salvadoreño ha adquirido en los últimos años equipo militar de alta tecnología como drones, vehículos blindados, armas especiales, entre otros. Esto les ha ayudado a interceptar a sus enemigos en el terreno sin ninguna dificultad. Número 3. El entrenamiento. Una de las razones por la que el ejército salvadoreño logró vencer a las fuerzas delictivas es por su entrenamiento. La disciplina y la resistencia fueron claves para lograr formar tropas altamente eficaces y eficientes en el terreno. Sin embargo, aún con toda la tecnología y el equipo que tiene El Salvador, sería para el gobierno salvadoreño imposible hacerle frente al problema de Haití. Es importante ser objetivos e imparciales. Lo cierto es que la realidad haitiana no se parece en nada a la realidad que vivía El Salvador con las maras. En Haití, el fenómeno delictivo tiene raíces diferentes y la delincuencia es solo la consecuencia de varios factores que a lo largo de los años han sumido a ese país en la crisis que vive hoy en día. A pesar de todo, Nayib Bukele asegura que puede arreglar el problema haitiano. Únicamente estaría a la espera de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento de Haití y que el país anfitrión cubra todos los gastos de la misión. Hasta el momento, todas las autoridades, tanto de la ONU como de Haití, han hecho caso omiso al ofrecimiento de Nayib Bukele. En un enfrentamiento con pandilleros en Santa Ana, 3 de nuestros agentes de la PNC han fallecido, víctimas del fuego de las pandillas. Fueron atacados mientras hacían tareas de patrullaje en la colonia La Realidad. Tener un ataque contra las fuerzas policiales que deje 3 policías muertos nos demuestra que las pandillas todavía siguen ahí con fuerza para atacar. Sin embargo, un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así y que van a pagar caro por el asesinato de estos 3 héroes que dieron su vida para proteger a la población. Y creo que esto resalta varias cosas. La primera es que no estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio. Y estoy seguro los organismos de los derechos humanos y las ONGs no van a decir absolutamente nada. Y no van a decir absolutamente nada simple y sencillamente porque no les importa. Ellos, estoy casi seguro que es casi motivo de celebración para algunos en las ONGs y en algunos medios de comunicación, amigos de las pandillas, que están siempre pendientes de algo malo que le pueda pasar a nuestro país para celebrarlo. Y estoy seguro que ahora, en el menor de los casos, no van a mostrar consternación, como sí la muestran
con los pandilleros. Cuando hay un pandillero que es llevado a la cárcel, ni siquiera abatido a tiros, llevado a la cárcel, empiezan a decir que pobrecito el pandillero, que no va a comer bien en la cárcel, que su madre está triste porque el pandillero se lo llevaron a la cárcel, que su esposa está triste porque el pandillero se lo llevaron a la cárcel, pero el pandillero ahí está, vivo en la cárcel, y va a tener un proceso judicial que enfrentar. Pero nuestros héroes no. A nuestros héroes los asesinaron y ellos también tienen familia, también tienen madre, también tienen hijos, también tienen esposa o esposo. Pero en ese caso, no solo no se van a consternar por ellos, sino que ellos no habían cometido ningún delito. Ellos no son asesinados a sangre fría como sí son los otros. Ellos estaban trabajando honradamente para cuidar al pueblo salvadoreño. ¿Y qué pasó? Los asesinaron. ¿Y qué van a decir las organizaciones de derechos humanos? Nada. Les apuesto que ni Papier, ni Vivanco, ni Human Rights Watch, ni ninguno de esos sinvergüenzas van a decir nada por la vida de nuestros héroes, ni por sus familiares que ahora quedan desamparados. Aunque no van a quedar desamparados porque nosotros nos vamos a hacer cargo de ellos, pero quedan sin sus padres, sin su madre, quedan sin sus hermanas, sin sus hijos. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Bukele podría resolver este problema? Si el video te gustó y quieres que más personas lo vean, ya sabes qué hacer. Nos vemos hasta la próxima.